quiero hablarte en esta noche de la importancia, porque es sumamente importante que nosotros podamos comprender los procesos. Y el libro de Génesis, capítulo 37, verso 5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, dice, a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El verso 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y este texto nos habla, y creo que es muy usado para hablar de los procesos, porque como podemos ver, desde una temprana edad en la vida del joven José había un llamado. Había un llamado. Amén. Desde temprana edad en la vida de él, es decir, Dios tenía preparado un camino, Dios tenía preparado un propósito para la vida de José. Él sería una autoridad. Dios se lo comenzó a revelar desde muy joven, que él llegaría a ser gobernador. Y tal vez, aunque sus padres y sus hermanos no podían comprender ni ver, en él había un llamado poderoso a liderar. Amén. Es decir, Dios le estaba mostrando a través de esos sueños que él tenía algo muy poderoso para José en el futuro. Y con el transcurso del tiempo, los sueños de José se hicieron realidad. La Biblia dice en Génesis 41:37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Es decir, si nosotros leemos desde el capítulo 37 al capítulo 41, vamos a darnos cuenta que desde su infancia, cuando el Señor le reveló en sueños que lo que haría en su futuro, hasta que se hizo realidad, cuando más o menos la Biblia dice que él tenía 30 años y llegó a ser gobernador de Egipto, él tuvo que pasar algo que se llama proceso. Y es algo que nosotros como cristianos no podemos escapar a un proceso, porque sin proceso no podemos llegar al producto terminado, a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que cuando se habla de proceso a nadie le gusta, pero es imposible no pasar por los procesos del Señor, porque Él no puede entregarte algo que tal vez no puedas soportar. Y esos procesos muchas veces tienen que ver con cosas que no nos gustan. Pero quiero aclarar acá algo muy importante. A veces pensamos que yo estoy hablando de procesos que tienen que ver con un plan que Dios tiene, porque a veces hay procesos o sufrimientos que tienen que ver con una persona
que no está legalmente bien delante de Dios. Entonces estoy hablando cuando el justo sufre, no cuando a veces el que peca deliberadamente dice, ay, estoy sufriendo, Dios me está procesando. No, estás pagando la consecuencia de un pecado. Estoy hablando de alguien justo, de alguien que busca la integridad delante del Señor. Es decir, para esa persona el proceso será una bendición. Será una bendición. Y es de eso es lo que me quiero enfocar. Porque la Biblia narra en estos capítulos que José sufrió envidia, sufrió rechazo desde su infancia. Es decir, sufrió el maltrato de sus hermanos, sufrió el menosprecio, sufrió el que le dieran la espalda, sufrió que lo tengan que vender como esclavo, que lo tiren en una cisterna, que tuvo que estar en la cárcel, estuvo acusado de tantas cosas. Luego en la casa de Potifar, primero lo vendieron a los madianitas, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron a los madianitas. Luego fue esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Fue acusado injustamente de haber tratado de violar a la esposa de su amo. Estando en la cárcel también le llevó varios años, porque todo el mundo le prometía y le decía, yo voy a interceder por tu vida cuando salga. Él le daba especificaciones muy precisas a los compañeros de la cárcel. Le decía, esto le va a pasar a fulano y esto a mengano, porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces le decían, sí, yo voy a decirle. Y al final nadie se acordaba de él. Entonces eso se llama proceso, porque a la edad de 30 años la Biblia dice que llegó el tiempo de Dios para él y el proceso de Dios se había cumplido. Y aquí es donde yo quiero entrar en un tema muy importante, porque aquí surge la pregunta de muchos, o la pregunta que muchos no comprenden, y termina llenando de frustración a la persona. ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? ¿Será que Dios conoce la ruta por donde me está llevando? ¿Será que Dios tiene un destino? ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? ¿Por qué el Señor tiene que llevarme por procesos cuando Él tiene el poder para llevarme directamente y por la vía rápida hasta donde Él quisiera llevarme? Ahí es donde surge esa pregunta. Si tengo una palabra, tengo un sueño, tengo algo que me fue revelado por Dios, ¿por qué Dios no puede llevarme directamente? ¿Por qué si Dios tiene poder no me lleva directamente a cumplir el propósito, me lleva directo por la vía rápida hasta donde Él me quiera llevar? Y la respuesta es que Dios obra en nuestra vida por medio de procesos, que aunque muchas veces no lo comprendemos, son necesarios y muy importantes para nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en la historia de José, porque antes de ser una persona importante, antes de ser una persona que tenía muchísima autoridad, antes de ser una persona de mucha influencia para el imperio más grande de la época, él tuvo que aprender en esos procesos a vencer la tentación. Él tuvo en ese proceso que aprender a amar. Él tuvo que aprender a esperar pacientemente el tiempo de Dios. José tuvo que aprender a perdonar. Y esta historia no se escribió porque se le ocurrió al autor en el libro de Génesis, sino que esta palabra también nos muestra a nosotros que si hay un destino, que lo hay, que existe, porque Dios preparó un destino, Dios trazó un destino para cada uno de nosotros. Nadie estamos por casualidad aquí, ni nadie está escuchando la radio por casualidad, nadie está mirando a través de las redes por casualidad, sino que hay un destino. Dios preparó un destino, Dios preparó un crecimiento para cada uno de nosotros, pero el problema es que muchos patinan en el proceso. Muchos quedan dando vueltas en el proceso. Es decir, en nuestra vida los procesos son igualmente importantes como lo fueron en la vida de José. Por eso necesitamos entender esta palabra y aplicarla para nosotros. La importancia de los procesos. Por eso les decía que ahí surge la pregunta. Y muchas veces nos llenamos de frustración. Si Dios conoce la ruta, si Dios conoce lo que va a hacer conmigo, si Él conoce todo lo que va a hacer mi vida, ¿por qué no me lleva por la ruta directa?
Y tengo la respuesta, porque Dios no va a poner una carga que no puedas soportar. Dios no va a poner algo que no puedas llevar. Él tiene que preparar nuestras vidas. Por eso les dije que cuando vemos una bicicleta, vemos un auto, vemos que, no sé, lo que usted se imagina, todo lleva un proceso para que quede el producto terminado, listo para usar. ¿Me entienden? Imagínese si le dan solamente el pedal de la bicicleta. ¿Usted qué va a hacer con el pedal? ¿Va a pedalear? Eso llevó un proceso a hacer. Uno que primero trabajó la cadena, otro trabajó el plato, otro el piñón, otro los rayos, otro la goma, y otro el asiento, y otro el aluminio, que se fundió y se formó el cuadro hasta salir el producto terminado. De la misma manera Dios trabaja con nosotros. ¿Me entienden? Entonces, cuando Dios quiere darnos algo, o Dios va a entregarnos algo, de hecho Dios nos llamó para que demos fruto y el fruto permanezca. El Señor va a preparar nuestras vidas. ¿A cuánto le gusta esto? A nadie. No nos gusta, diga la verdad. Amén, decimos todo, hacemos lo espiritual, pero cuando salimos allá, no, a nadie nos gusta. A nuestra carne no le gusta. A mí no me gusta. ¿Me entienden? Porque atenta contra nuestra naturaleza humana, contra nuestros principios, contra lo que nosotros pensamos, contra la filosofía de vida con la que nosotros creemos que vivimos de la manera correcta. Entonces, por eso es que José al principio no entendía. Y él le contaba y le decía: usted, papá y mamá, se van a doblar la rodilla delante de mí. Y los hermanos se enfurecían y se enfurecían al punto que lo vendieron. Y comenzó en la vida de José el proceso, porque era grande el proyecto que Dios tenía. Entonces nosotros tenemos que darle la importancia a los procesos. Tenemos que darle la importancia a esos procesos. Dice el libro de Isaías capítulo 48 verso 17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña. ¿Qué hace el Señor? Te enseña, pero dice provechosamente, que te encamina. Dice, por el camino que debes seguir. En los procesos, el Señor nos enseña lecciones muy importantes, muy espirituales, muy valiosas, y nos permite ir conociendo su voluntad. Por eso dice Isaías: te enseña provechosamente, te encamina por el camino que debes seguir. Amén. El Señor nos enseña provechosamente, o le enseña provechosamente a nuestra vida, pero tenemos que saber que los mejores aprendizajes no solamente vienen estando en una iglesia, en un seminario teológico, sino que los mejores aprendizajes vienen en los momentos de la dificultad. En esos momentos es cuando el Señor nos enseña a confiar en Él, a depender de su gracia, a depender de su amor, a pulir nuestra paciencia, a esperar la provisión, la respuesta en el tiempo que Él quiera. Nos enseña en esos momentos el valor de la adoración, el valor de la alabanza, el valor de la oración y el valor del ayuno. ¿Me entienden? En esos momentos. Por eso es que es tan importante que cuando vienen esos momentos de tormentas podamos entender si estamos siendo justos. Yo vuelvo a aclarar, porque va a decir: estoy pasando por una tormenta, puede decir alguno, y es un pecador, mala vuelta, mujeriego, roba. Ese está pagando consecuencias por sus pecados. Estoy hablando de alguien que le busca al Señor, que sabe que hay un propósito en su vida y que parece que no se va a cumplir porque el proceso lo hace muchas veces desfallecer, lo doblega, como el dolor doblega muchas veces al cuerpo cuando algo está enfermo, y parece que ya no va a haber más esperanza, que nada va a pasar. Pero es ahí donde el Señor nos enseña provechosamente.
Esos son los mejores aprendizajes. Es allí donde el Señor te dice: quiero que confíes, quiero que aprendas a depender, quiero que tu confianza esté en mí, quiero que seas paciente para esperar la provisión, la respuesta. Y allí entonces valoramos y decimos: yo tengo que fortalecerme, porque uno comienza a darse cuenta que solo no va a poder atravesar ese proceso. Entonces dice: yo tengo que fortalecerme. Y allí dice: ¿cómo me fortalezco?, dice alguien. O decimos nosotros: ay, no me siento tan mal que voy a adorar al Señor. Entonces uno adora al Señor y puede estar pasando el peor momento, y la vida de uno comienza a pesar comienza a tener como parece que un escape, parece que estamos siendo liberados. Pero es Dios trabajando en nuestras vidas, y le encontramos valor a esa adoración, le encontramos valor a la oración, le encontramos valor al ayuno, le encontramos valor a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos atravesando un proceso. Entonces es donde aprendemos a depender de Él, donde aprendemos a desarrollar la comunión con Dios, donde aprendemos a entender su voluntad, donde entendemos el camino que debemos seguir. Pero por sobre todas las cosas estamos como acertados en la decisión que vamos a tomar, porque ya lo que probamos nos fue mal y sabemos dentro nuestro cuál es, porque eso está dentro nuestro. Entonces uno toma esa ruta y dice: bueno, dice: Señor, listo, ya está, se terminó, yo tomo esta ruta, la que me dijiste. Yo que Porque siempre es así: peleamos con nosotros mismos, primero con Dios, después con nosotros mismos. Después decimos: bueno, basta, ya me cansé. Tomo la ruta, porque me doy cuenta que es un proceso. Entonces dice la Biblia en el libro de Malaquías, fíjese, dice: y se sentará para afinar. Y se sentará. Es decir, quiere decir que el Señor tiene una paciencia para pulirnos. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y se sentará, dice. Estaba leyendo una historia de unos hermanos que estaban en un estudio bíblico y leyeron este pasaje. Entonces les llamó mucho la atención cómo es que la plata se va a pulir, se va a afinar, o cómo es que la plata tiene que llegar a ese estado. Entonces uno de ellos dice que fue a ver a un orfebre. Un orfebre es el que trabaja con estos metales delicados y preciosos, la plata y el oro, y se sentó a ver y le preguntaba con mucha curiosidad cómo hace para que la plata o el oro, purificarla para que quede limpia, lista para usar. Dicho sea de paso que también tiene un proceso. Entonces el orfebre comenzó a mostrarle y comenzó a sostener. Dice que se sienta el orfebre, sostiene el material y tiene que estar atentamente poniéndolo en la llama en la parte más azul. En la parte más azul, la que más quema. Así que imagínese, el Señor se sienta y te toma así como un material de esos y te pone en la parte que más quema, parece. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que sacar seguramente. Pensamientos, mañas, formas de vida, pensamientos y tantas cosas que a veces, dice la Biblia, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Quiere decir que dentro de toda esa escoria, espiritualmente hablando, se nota que hay algo muy lindo como los materiales estos. Por eso nos compara al Señor, porque dice: si entre sacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma la pieza sobre el fuego, dejándola calentar intensamente, pero tiene que tomarla, sostenerla en medio del fuego, donde la llama arde con más fuerza. Es la única manera que salgan las impurezas, donde la llama arde con más fuerza. El orfebre se sienta a tomarla. Y entonces dice
que allí mientras estaba, una vez más, recordó la palabra que dice, y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y una de las cosas que le llamó la atención a estos hermanos, y le preguntó, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenía que estar frente al fuego y tenía que estar sentada la persona hasta que eso esté a un punto determinado? Y le dijo, en un instante le dijo, es un momento, pero tengo que estar atento porque si dejo pasar, se destruye. Ya no sirve el metal. Entonces la pregunta fue, y bueno, dígame cómo es cuando está a punto, cuando está listo. Es muy fácil, le dijo el orfebre. Cuando yo veo que mi rostro se refleja en el metal es porque ya está a punto. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él ve que Él se refleja en nosotros, así como ese metal, dice, ya está listo. El orfebre fue claro. Es muy fácil, dijo, cuando puedo ver mi imagen reflejado en ese material, es porque ya está listo. Ya está purificado, ya está listo. Entonces, necesitamos entender algo nosotros. Si hoy sentimos el calor del fuego que nos está quemando, del problema, de la circunstancia, Dios tiene los ojos puestos en vos. Amén. Entonces, Él va a continuar observándote. Él continúa observándonos. Cuando yo leí esta historia de este orfebre, entonces me imagino que depende el material. En la plata es un momento, es un instante. Por eso la Biblia nos alienta tanto con pasajes como por la noche vendrá el lloro y llegará la mañana de la alegría. Y así el Señor nos alienta y nos enseña, como que nos consuela el Señor a través de la palabra y te dice, tranquilo, estoy sacando lo que no sirve, lo que te estorba, lo que está de más, lo que no te permite que seas como yo. Por eso dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, mientras estamos en ese proceso, es lo que le pasó a José. Allí fue a la cisterna, pero Dios no lo soltó porque él estaba sufriendo por justo, estaba sufriendo por un plan, por un propósito. ¿Me entienden? No estaba sufriendo porque él era un pecador. Él estaba sufriendo por el llamado que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo tiran a la cisterna estaba sin agua. Lo sacan de allí, lo venden a los egipcios. Pero todo era parte a los madianitas, no a los egipcios, a unos mercaderes madianitas. Pero todo era un proceso que él estaba viviendo. Entonces, esos mismos que lo llevaron como esclavo y lo vendieron a Egipto, lo que estaban haciendo era apresurando el momento, lo estaban llevando directamente ¿a dónde? Al lugar donde él iba a gobernar, donde iba a ser grande, donde Dios lo iba a usar. Era doloroso el proceso. Los hermanos lo vendieron. Parece que como que respiró cuando fue a la casa de Potifar, pero la mujer se quería acostar con él y él tuvo que resistir y salió corriendo, dice la Biblia. Y allí lo acusaron falsamente, fue a la cárcel. Es parte del proceso. ¿Me entienden? Hasta que llegó su tiempo y su momento. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender los procesos del Señor. Es decir, el Señor solamente quiere limpiarnos, quiere como la plata limpiarnos, pulirnos, purificar nuestra vida. Y nosotros necesitamos entender que en todo tiempo debemos poner nuestros ojos en el Señor. Amén. O sea, Él te va a preparar y me va a preparar. Él no nos va a entregar algo. Ahora, a Israel, cuando estuvo en el desierto, ellos estaban en el desierto también. Estaban a punto de cruzar a la tierra prometida. Pero ellos determinaron el hasta cuándo. ¿Me entienden? Porque en esos procesos ellos no eran como un metal difícil de sacar lo que nos sirve. Entonces el Señor se miraba y no se reflejaba, se miraba y no se reflejaba. Esa es la parte triste.
Cuando no logramos comprender esto, ¿me entienden? Cuando no logramos, pero cuando yo logro comprender, usted logra comprender. No es lindo, no es algo que nos guste. Y lo digo porque es algo que no nos gusta a nadie. Y Dios sabe que no nos gusta. ¿Usted cree que Dios no sabe que no nos gusta? A mí no me gustaría. Para mí sería mejor que el Señor me lleve directamente, si Él puede hacerlo. Pero imagínese un José no trabajado, no pulido. Iba a ser el típico piojo resucitado. ¿Me entiende? Que se encontró con todo y fundió su vida y fundió la vida de los demás. Porque el éxito sin proceso se corrompe. ¿Me entienden? Por eso es que Dios dice, en el mundo es así, pero entre ustedes no será así, dijo. El que quiera ser el más grande tiene que ser el menor. Y esa palabra, el menor, habla de un proceso. Porque en el mundo, dice, los gobernantes se enseñorean entre ellos. ¿Me entienden? ¿Quién saca más placa, más pecho? ¿Quién es el más poderoso? Pero no será así en el reino, dice. Porque Dios quiere llevarte alto, muy alto, pero no puede llevarnos si no aprendemos a ser pulidos en el proceso. Amén. Y la Biblia dice que cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, Dios te da la salida para eso también. O sea que el Señor te da la pregunta y la respuesta. El problema nuestro es que a veces no interpretamos ni la pregunta ni la respuesta y le echamos la culpa de todo a Dios y a medio mundo. Pero es Dios tratando y tratando y tratando y tratando con nosotros, porque aún en estos tiempos Él está apresurando sus planes. Así que si está medio que te está quemando el fueguito, es porque Dios se está apurando, está apurado, quiere levantarte, quiere levantarte, quiere levantarte. Tírate nomás de cabeza al fuego para que se te queme bien pronto y ya salga ya. Pero no estés ahí, se esquiva para este lado y se esquiva para este lado y el Señor agarra con la pinza. Ay, que no se quieren, ¿me entiende? Y así está constantemente. Y necesitamos entender eso, porque fíjese que quiero que busque un momentito Juan capítulo 11, verso 41. La Biblia dice que muchos judíos, en el versículo 45, muchos judíos habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Es decir, que en medio de ese proceso que estuvieron viviendo ellos, y les pido que tengan oídos para oír esto, porque la palabra dice que estuvo con ellos comiendo, luego se fue, murió Lázaro y se armó el llanterío porque todo el mundo, ¿cómo si estuvo con Jesús y Lázaro esto y aquello y lo otro? Y los judíos vinieron a llorar con María, dice. Y la Biblia dice que Marta lo primero que hizo, salió al cruce. Señor, si hubiese estado, esto, aquello, lo otro. Y le dijo, no, tranquilos, Él va a resucitar, dijo Jesús. Y todos dijeron, sí, cuando venga la resurrección de todos, que vamos a estar todos juntos en el cielo. Pero ese proceso, dice la Biblia, al final, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo, creyeron en Él. Ese proceso trajo una gran victoria para ellos, porque el muerto resucitó, el problema se solucionó, y los que habían venido a acompañar en ese proceso a María, a consolarla, terminaron volviéndose a Cristo. Cuando nosotros estamos entendiendo el propósito, entendiendo el proceso, quédese tranquilo, tranquila, porque todo lo que va a ocurrir será para bendición de muchos. Será para bendición de muchos. El problema es cuando nosotros arruinamos el propósito y arruinamos el proceso. Porque Dios tiene una visión de lo que está pasando. Por eso es muy importante que podamos entender los procesos. Todos estamos viviendo un proceso muchas veces.
y no nos damos cuenta. Si es por mí, sabe que yo quiero la iglesia ya lista hasta allá y mañana recién van a venir a colocar y después recién van a tumbar la pared. O sea, hay un proceso que Dios está tratando también conmigo, porque yo tenía una idea que iba a ser para un tiempo y cuando dejé de afligirme y de preocuparme, se desató el recurso y se desataron, y ahí ya están todos los vidrios. Llegaron los vidrios y esa tarde más se rompió una puerta. Y esa tarde le dije, gloria a Dios. En otro tiempo capaz que decía, ay Dios, y ya comenzaba a renegar. Pero eso entendí que fue un proceso. ¿Y qué podía hacer si ya me dijeron los chicos, está todo marcadito? Le tocaron y se hizo todo sal. Que iba a juntar pedacitos, digamos, peguen pedazo por pedazo. No había más solución. ¿Me entienden? Pero Dios tiene un proceso, Dios está procesando algo, Dios está haciendo algo. Si es por mí, yo quisiera estar hasta allá y hasta allá y hasta allá. Pero Dios sabe cómo hace. Entonces a veces le decimos, Señor, ¿por qué no nos lleva por la ruta más rápida? Sí, igual yo te voy a hacer caso y Él conoce nuestros corazones. No, yo sé que cuando esté todo listo, te vas a olvidar de mí. Pero cuando estamos allá en el fuego, no nos vamos a olvidar jamás, porque esas marcas del proceso nos harán recordar que valió la pena resistir, 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 resistir y resistir. Valió la pena dejar cosas que nos dolieron, valió la pena quitar lo que no servía, valió la pena separarme de ese que carnal que todo el día lo único que hacía me influenciaba para mal. Valió la pena hacer esto, valió la pena hacer lo otro. ¿Por qué? Porque puedo ver mi vida disfrutando luego del proceso, lo que Dios había preparado para mí y para cada uno de nosotros. Por medio a veces de los procesos, el Señor no solo que toca los corazones para salvar, sino que nos pule, nos purifica y nos enseña lecciones espirituales muy importantes que nos enseñan a conocer más su voluntad. Amén. Entonces, si usted tiene y sabe el propósito por el cual Dios le está llamando y sabe qué es lo que Dios quiere hacer con usted, lo que Dios le dijo hace mucho, quédese tranquilo. Tarde o temprano, mientras nosotros seamos dóciles en sus manos, porque el Señor dio otro ejemplo cuando le dijo al profeta, anda y mira cómo hace el alfarero. Y le estaba armando a la vasija y dijo, no me gusta, dijo el Señor. Rompió todo otra vez. Partió en 1000 pedazos esa vasija que representa nuestras vidas. Y dígame si a veces Dios no te parte en 1000 pedazos y te vuelve a pegar de nuevo, como el vidrio, que no sirve ni aunque le pegues, pero dice, voy a hacerlo de nuevo. ¿Me entienden? Entonces necesitamos entender estas cosas, porque son las que nos van a llevar a tener victoria. Son las que nos van a llevar. El éxito sin procesos se corrompe, hermanos. No querramos evadir e ir por el costado, porque vamos a llegar, podemos llegar, pero nuestro fin no será el mismo. Pero cuando estamos pulidos, limpios, así como dice la palabra, dice que el Señor, cuando encontró dice que el Señor y se sentará para afinar y limpiar la plata. Dios se toma el tiempo, se sienta, te empieza a poner, pero no te va a dejar que nada te ocurra, porque el orfebre dice, tengo que estar atento, que no se me pase y se me eche a perder. Cuando parece que ya te está quedando negro del carbón del fuego, el Señor te vuelve a sacar y te dice, listo, a ver, ya me miro en él, ya está, listo. Entonces, tranquilo, es el Señor trabajando en nuestras vidas.